Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, les da la cordial bienvenida, querido público. Hoy, 5 de agosto, martes, y con el ánimo nuevamente de estar en la conversación con ustedes en el programa de radio. Fíjese, doctora, fíjese, compañero, que en el trabajo que hemos venido haciendo sobre Freud, hablando sobre Freud, me doy cuenta en un pensamiento rápido que tengo de, primero, el impacto, ¿no? De cómo es posible que cuando uno aborda, por ejemplo, en algún campo de la medicina, en algún campo, no sé, de la química, de la física, siempre hay recéntrica, sin que tengamos en la mente a Copérnico. Y de la misma manera está Freud. Esa situación está Freud permanentemente cuando nosotros mencionamos el psicoanálisis, y en lo cotidiano aparece inmediatamente. Por eso es que a mí me hace sorprendente cómo en los últimos años, en este último tiempo, está un empuje muy fuerte por querer desaparecer a Freud. Y no solamente de parte de otros campos, por ejemplo, hablemos de la filosofía o hablemos incluso de la psicología, sino en el ambiente psicoanalítico hay muchos psicoanalistas que ya no están hablando de Freud. Y entonces, justo doctora, justo colegas, es lo que el día de hoy en el trabajo venía yo pensando, de cómo ya no se está dando eso, de cómo ya no se está hablando de Freud de la misma manera. Y me quedé muy tocado el día de ayer en la situación justo cuando se aborda la relación entre padre e hijo, de cómo Freud tenía su relación con su padre, y también cómo se ha ido hablando en esas últimas conversaciones al respecto. Lo que me hace a mí ir a leer, ir a investigar, ir a encontrarme con aquello. Y hay algo muy bello que les quería compartir, que como incluso en esta situación de que si bien no había una vida holgada en cuestión a la economía en la familia de Freud, me refiero, bueno, a sus padres, en el ambiente familiar, pero que cuando Freud sale de la preparación para entrar a la universidad, el padre le dice: eres libre de escoger lo que tú quieras estudiar. No te vayas por con otras palabras, desde luego, pero dice, no te vayas por el dinero. No vayas a escoger una carrera, por ejemplo, derecho o incluso medicina, que desde luego eran carreras de mucho prestigio. Pero no te vayas a ir en esa línea, en esa finta de que sea por el dinero, sino con la libertad que tú tienes para poder elegir lo que a ti te gusta. Y eso va a marcar el camino en cuestión de ese gusto, de ese descubrimiento, de esa investigación a lo largo de la vida de Freud. ¿Qué piensan, colegas? Sí, Oscar, qué bueno que usted nos va, digamos, introduciendo de esta manera, pues el hablar de Freud en cuanto a ese espíritu de investigación, de lo que hemos también hablado acerca de esa su búsqueda, ¿no? Del conocimiento, pero no en función de ser un erudito, sino en función de poder, digamos, crear su nuevo campo de explicación de los fenómenos psíquicos a partir de brindar una psicología de ciencia natural. En esto que usted nos va diciendo, a mí también me hizo recordar que inclusive las veces que Freud se planteó, ¿no?, el qué estudiar, bueno, según en las biografías, ¿verdad?
Sí, porque yo ya hablo así como si ya, pues no, como si hubiera tenido ese contacto con él así, ¿no? No, ¿verdad? sí, cómo Pero, no, imagínate. sí, eso me encanta, doctora. Sobre todo porque pienso que cuando Freud se propone ser, digamos, un investigador más que un médico que llevara a cabo una práctica, ¿no? Como médico, sino más en función de laboratorio, de lo que va, digamos, descubriendo, pues es una diferencia, digamos, radical para mi punto de vista, porque en ese sentido lo que permite es esa creación también, ¿no? Y ese descubrimiento de lo psíquico. Y Hay una cuestión importante que hay que decir ahí. Sí, doctora. Freud deseaba, ¿sí? Deseaba hacerse de un nombre para poder casarse. Sí. Entonces, que no se nos olvide que el impulso, que el empuje, que la energía libidinal que estaba jugada, Sí. era el deseo de casarse, de formar una familia, ¿sí? Sí. Y que ya estaba, digamos, en el horizonte la vida con Marta. Tiene él la experiencia de un primer amor y posteriormente, pues amor de juventud muy intenso, pero descubre él la intensidad en él del amor. Claro. Y después se encuentra con Marta. Claro, sí. Sería muy lindo sacar información al respecto de cómo es el encuentro de Freud con Marta, ¿sí? Y toda la relación que tenía él con su esposa. Cosa que en la actualidad, pues no sé, cómo quedaría ahí el machismo en cuestionamiento, ¿no? Uy, sí, totalmente. Pero en fin, no es esa la intención. La intención es clarificar que ha existido definitivamente la posición masculina del amor y que de eso no se habla. Sí, doctora. De lo único que se habla es de la denigración a la cual pudo haber llegado el hombre en cuanto a desórdenes que tuvo posibilidad, digamos, de ejercer al alcance de su mano. Pero que esos no son los hombres. Los hombres son también otra cosa y no nada más esa reducción que se ha hecho malsana a partir de los discursos actuales. Bueno, entonces él quería hacerse un nombre para poderse casar, para poder tener una familia, es decir, la secuencia, el desarrollo amoroso en Freud, ¿no? Y no vayamos a reducir esto, bueno, pero son las costumbres judías y... No, por favor. No, por favor. No caigamos definitivamente en que tengamos un saber tan profundo al respecto del alma de los seres humanos. Nosotros somos prudentes en eso. No estamos, digamos, calificando a los analizantes de ninguna manera. Por eso, digamos, estamos más a favor del análisis profano que de la formación de los psicoanalistas académica, ¿sí? Y otras mafias que se usan. Bueno, nosotros no dejamos de ser también una mafia, ¿sí? Sería, digamos, creer que estamos fuera de esa posibilidad. No, habrá después que explicar muy bien por qué nos podemos nombrar como mafia. Que hay otro nombre mucho más, más cercano a lo que es imposible que el ser humano no haga. El ser humano hace definitivamente grupos y hace sectas, ¿sí? Entonces, la secta primaria es la familia. ¿Sí? Bueno, pero eso lo trataremos en otro momento. Yo quiero resaltar que la razón por la cual Freud se dedica a la investigación, primero es porque no le gusta la práctica médica, ¿sí? Y que todavía no hemos hablado de cómo Goethe, ¿sí?, lo inspira para tomar la decisión
que él tenía, digamos, muy dudosa de devenir médico, ¿sí? Entonces, es al escuchar la obra de Goethe que toma la decisión. Uh-huh. No recuerdo ahorita, es sobre la naturaleza. Teoría de la naturaleza. Ah, muchas gracias. Que es hermoso. Sí, bueno, también es verdad, ¿sí? Teoría de la naturaleza, y entonces se dedica a la medicina. Bueno, si le es el amor a Marta, la razón, el empuje a hacerse un nombre, para hacerse un nombre, tiene que crear y descubrir algo absolutamente nuevo, original en su medio. Y él estaba seguro de que eso podría ser, porque inclusive ya le platicaba a Marta de que él no iba a ayudar a sus biógrafos. ¿Cómo? Biógrafos. A sus biógrafos, que no los iba a ayudar, que iba a destruir definitivamente todas las referencias para que fuera una experiencia de vacío, ¿sí? Ujú. Pero bueno, también si dejamos a los biógrafos en ese vacío, pues entonces lo primero que van a hacer es deformar la verdad de lo que ellos escriban, porque no se van a quedar sin hacer una biografía de Freud. ¿Y debido a qué? Pues debido a que es una persona sumamente importante que forja, conjuntamente con otros judíos, la dinámica, el pensamiento del siglo XX, ¿sí? Entonces, hacer una biografía de semejante sujeto, pues indudablemente que deja buenos centavos. De ahí que entonces trabajó afanosamente haciendo traducciones, investigaciones. Bueno, trabajaba verdaderamente como mula perdida, ¿no? Sí. ¿No han visto a las mulas cuando se pierden? No, pues trabajan despiadadamente con tal de volverse a encontrar. Bueno, ese es Freud. Es un amante del amor, es un hombre que hace su vida en relación al amor. Si eso tiene que ver con la pasión por la investigación, es aledaño. Sí, doctora, Es sí. aledaño. Qué bueno. Bueno, adelante. Pues en este sentido de Freud como creador, yo estaba revisando en la interpretación de los sueños, cuando Freud nos va hablando de lo que les pide a sus pacientes, que hablen, que asocien libremente, que no pongan una crítica. Bueno, en este trabajo, él cita al poeta Schiller y habla que un compañero de él le manda una carta diciéndole, bueno, quejándose, que no estaba siendo productivo. Entonces la respuesta del poeta es que esa improductividad se debía a que estaba priorizando su razón por encima de la imaginación, y que eso era lo que lo estaba obturando. Entonces aquí también Freud hace una comparación que me parece muy bello en la creación del poeta y lo que va a hacer el analista. Entonces, ¿Qué va a hacer el analista? no va a priorizar la razón. Lo que le va a pedir a su analizante es que hable, sin prejuicios, sin crítica, y el mismo analista tiene que estar en una postura completamente diferente, porque él tampoco va a elegir algo en eso que va escuchando del paciente, que nosotros podemos nombrarlo como una escucha parejamente flotante. Así es. Sí. No, y el método, realmente cuando uno, no sé qué tanto, colegas, han estado ustedes meditando el método de Freud, porque el método de Freud es una creación vigente, sea uno chivo expiatorio, lacaniano, hay de todo, ¿no? Sí, hay chivos expiatorios, hay charlatanes, hay estafadores, hay, digamos, entusiastas que dicen yo sé psicoanálisis y por qué no sacar una buena lana de mi saber. En fin, hay como todo lo que tiene que haber en la humanidad, ¿no? De chile, de dulce y de manteca, decía mi abuela. Entonces, indudablemente que el método, lo que es verdaderamente extraordinario, es el método freudiano, ¿sí?
no sé, a veces es tanta mi emoción con lo del método, que a veces digo, bueno, ¿cuál es el descubrimiento de Freud, la creación de Freud? ¿El inconsciente? No, creo que el método. Bueno, eso es fascinante en el sentido de lo que ha prevalecido del método es que sigue rebasando al analista mismo. Ah, claro, es decir, bravo. En una condición que se da en el análisis, cuando el análisis corre a pesar del analista. Entonces, A ver, ahí nos detenemos porque sí es muy importante, ¿sí? Lo que nos está trayendo nuestra colega, ¿cómo se llama usted? Giselle. Giselle. No, es que cambio los nombres, entonces considérenme. Giselle es precisamente que el análisis puede realizarse a pesar del analista. Y ese a pesar del analista, sí, tiene que ver con que el analista que está en el lugar del analista no lo soporta. No soporte ese lugar. Entonces, pues es en cualquier momento que puede desfasarse, salirse de ese lugar, ¿sí? Y empezar con tropelías y empezar con atropellos. ¿Me explico? Por eso la demanda de Freud es ingenua. Muy ingenua, pero efectiva. ¿Sí? Sí. ¿En qué sentido ingenua? ¿Quién realmente puede cumplirla? Nadie. Claro. Sin embargo, la propone. A ver, ¿cómo es? Bueno, es que yo traía de la teoría de la naturaleza Ah, algo que tiene que ver, está relacionado con esto, porque es en función de no someter el fenómeno psíquico, en este caso, en el caso de Freud, al juicio del observador, no descomponerlo, no trastocarlo, y que ya no sé si, no, creo que no fue en el programa, pero en un momento en el que estábamos en una reunión con usted, sí. en donde usted resaltaba la diferencia de la creación freudiana con cualquier otra creación, en donde los sujetos no están preocupados, el creador no está preocupado por el futuro, por el destino de su creación. En el caso de Freud sí. Ah, no, en el caso de Freud sí. Sabía muy bien que lo que él había descubierto por un lado y creado en función del descubrimiento, ¿sí? No iba a ser bienvenido. Sí, y esto que dice Giselle es digamos, lo emocionante de la creación del procedimiento, bueno, del método, porque es acorde al objeto. Si se me permite la expresión objeto, porque ni objeto es. Pero es no, yo me permito todo, ya. Pero no es trastocarlo. Nos dará de catorrazos, pero usted. Sí, adelante. porque ni siquiera se trata del objeto como tal, pero no trastoca el fenómeno, sino es un procedimiento creado acorde. Y ¿Acorde a qué? Yo podría decir a eso que acontece. Digamos, a ese acontecimiento. Y no, pero creo que podemos decir más. Es acorde, ¿sí?, a lo que definitivamente Freud sabía que producía. Sí. Es decir, en ese sentido, no es una situación azarosa. No lo dejamos al azar de saber qué resulta. ¿Sí? No. Sino es verdaderamente para Freud una manera, una forma de obtener lo psíquico que él desea. Ahí está el deseo del analista. Lo psíquico que el analista desea que se le presente a él, al analista, en una experiencia de vacío. Entonces no es cualquier cosa. Sí, está muy bien ahí colocado el deseo en cuanto a que pensaba en esta línea de lo que trabajaba ayer, que el que se vence a sí mismo, el que está permanentemente sometiéndose a sí mismo para poder darle cabida al fenómeno es el analista, pero el primero que lo hizo fue Freud. Ir en contra de él mismo, de aquello que se iba a resistir a que ese fenómeno se diera.
Entonces, Por eso cuando- es el primer y único analista Claro. verdadero, Freud. Sí, Sí, y es Misael. que esa es la ruptura epistémica en la epistemología y en todo lo que hasta digamos la creación freudiana es el pensamiento filosófico y científico. Bueno, no es una ruptura epistemológica. No lo es. Y voy a decir por qué. Porque no podemos ajustar Es que la creación freudiana a un episteme. Ujú. ¿Sí? Ah. Si pudiéramos haber metido a Freud en una epistemología, entonces sí cabe la ruptura. Es que tan es así que en lo que está diciendo doctora, no encontraba yo otra expresión, Sí. justamente que nombrarlo ruptura epistémica, que en una enciclopedia, porque me fui a buscar qué se dice de Freud, y nada más me quedé con No fue con la loca esta, con ¿cómo el se título. llama? Rudinesco. No, la loca, la que todos estamos... Ya dije eso. Ah, la Rudinesco. sabe Rudinesco. Sí, dicen los chismes. Sí. Que es un libro. Ay, Dios mío. ¿Cuál? Sí, es decir, es una manera de nombrar la locura Sí, sí, exacto. de las respuestas, porque inclusive hicimos el juego, ¿no? Sí. El otro día, Ujú. en donde yo dije, bueno, van a ver cómo se quiebra Sí. la inteligencia artificial, ¿no? Y hicimos el ensayo y dijo, bueno, sí, no puedo. Sí, le hizo conflicto moral una palabra. La pobre loca. Ujú. Sí, sí. Simplemente la psicoticé y ya Sí. no pudo dar ni para atrás ni para adelante. Bueno, Sí. la loca, sí, Sí. no fue de No, ahí. una enciclopedia. Justamente se llama así, la historia del pensamiento filosófico y científico. Y lo que me captó en ese momento, o sea, lo que me capturó es, el apartado es nombrado Freud, Sigmund Freud y el desarrollo del movimiento psicoanalítico. Entonces, por ahí se fue mi pensar al Pero movimiento. ¿qué le dijo? ¿Qué le proporcionó la enciclopedia del movimiento psicoanalítico? Me quedé en la expresión el movimiento psicoanalítico. Sí, Nada más. vi el índice, es decir, va Ujú. el primero, digamos, de lo neurológico a la catarsis, y va haciendo un enlistado del andar de Freud, ¿no? Es decir, de cómo fue él, pues no tengo otra expresión ahorita, que así, creando, bueno, sí, su descubrimiento y su creación. Mm. Es decir, toca los puntos clásicos didácticos del descubrimiento, bueno, la neurología, la catarsis, el inconsciente. Hay algo, mi querido Misael, que tengo que señalarle. Usted está metiendo en la conversación la academia. Sí, pero es que no me quedé en eso justamente, no le quería hacer el recorrido del índice, Entonces, sino que me fui al movimiento. bueno, Ujú. entonces háblenos del movimiento. Sí, sí, sí. Por cómo está expresado también por Freud su contribución a la historia del movimiento psicoanalítico, donde él ahí se coloca como cómo estuvo solo 10 años, ¿no? Dice, 10 años yo fui el único psicoanalista que sostuvo en esa, digamos, en esa soledad, aunque no lo dice con ese dramatismo. No, definitivamente Ujú. Sostuvo el movimiento, pero yo el movimiento, a mí lo que me evocó, lo que me provocó es como, en esto que hace un momento decía como ruptura, es cómo lo logró sostener y transmitir. Ujú. ¿Cómo? Pues, doctora, creando una forma única de, ¿cómo decirlo? Es que no quiero decir de transmisión, pero también de escritura de aquello con lo que se había encontrado. Bueno, Sí no lo es nombró. ni transmisión ni escritura. Sí, es Yo que ahí no hay- lo ahí sí. lo salvo. Es que no encuentro todavía justamente las palabras, ¿no? Creo que el no encontrar las palabras tiene que ver en usted porque se apoya en lo académico, en el saber. Ujú. Entonces creo que podríamos discutir un poco de qué manera nosotros evitamos que el acercamiento a la teoría, ¿sí? Porque sí es una teoría, la de Freud, pero es una teoría en donde no puede llegar a dar con certeza ningún acercamiento, digamos, definitivo a lo psíquico.
Entonces, lo vuelvo a repetir, la teoría freudiana jamás dará cuenta de lo psíquico. Es un acercamiento a lo psíquico, pero siempre ha dejado que el psicoanálisis profano, que el psicoanálisis, el verdadero psicoanálisis, que es el que a él, digamos, pues se le dio, y de ahí sus creaciones. ¿Cómo entender entonces, Misael, Sí. la disciplina de Freud en cuanto regresaba de su paseo habitual y sabía, porque tenía 3, 4, 5 trabajos abiertos, sabía en qué trabajo tenía que poner el pensamiento Sí. que se le había ocurrido? Entonces no traía un solo pensamiento, traía varios pensares a la vez, y entonces definitivamente eso es lo que la construcción, la creación del psicoanalista freudiano es a lo que aspira Freud. Es decir, si estamos en la escucha parejamente flotante, ¿sí? No es única y exclusivamente ese instante o ese momento de la escucha de ese analizante. Yo creo que en ese momento estamos escuchando a 10,000 analizantes. ¿Sí? Si no, no se daría el parejamente flotante. ¿Ok? Entonces, eso es lo que hay que resaltar. Y esto definitivamente es lo que siempre asusta a la ciencia, a la academia, porque quieren ajustar el pensamiento humano a reglas. ¿Sí? A reglas de validez. Entonces, pues no se vale. ¿Usted qué quiere decir? Justo, o sea, yo estaba subrayando la cuestión que usted apuntó al respecto del deseo, porque Freud no vivía en una satisfacción del episteme, sino justo del vacío. Del vacío. Entonces es ahí donde se deslinda completamente de cualquier campo, porque no está en función, no está en pos de la satisfacción del episteme. Si nosotros en la biografía lo seguimos, lo acompañamos, y bueno, afortunadamente a mí me tocó acompañarlo en un momento donde mi vida también estaba en medio de ese vacío que es la juventud temprana. Y lo que rescata Freud es sus pesares, sus tormentos, su no querer hacer, y dentro de todo eso, él transforma completamente en su vida el sentido de su vacío. Bueno, sí, eso es lo que todo psicoanalista hace en su formación y en su devenir, porque no es analista nunca. No. Nunca. Está en un devenir permanente como psicoanalista, ¿sí? Y indudablemente que tiene que hacer un gran esfuerzo, pero no el esfuerzo de lo cansado, no, un esfuerzo porque es vital. Sí. Ese esfuerzo es vital. Si no lo lleva a cabo, no vive. No vive, no es, ¿sí? Entonces, deviene, podríamos decir, una experiencia alterante, que lo altera, y que podemos entender entonces las palabras de Freud cuando le escribe a Fliess, y le dice: esta psicología que me atormenta, que no me deja descansar, ¿sí? Es decir, soy un animal humano, pero que lo trasciendo. Soy de origen un animal humano, pero lo trasciendo, no me quedo ahí, ¿sí? Bueno, ¿qué más? Sí. Bueno, tan es tan fuera de sitio en lo académico está Freud y el psicoanálisis, que viendo, digamos, haciendo un análisis de todo el índice que va siguiendo la enciclopedia, no hay apartado lógico para Freud. No. Se ve que tuvieron que crear un apartado para meterlo ahí incómodamente, porque vean cómo está. Dice, las ciencias humanas en el siglo XX. Ah, claro. Pero ya la enciclopedia ha seguido una lógica del desarrollo de las ciencias humanas, no incluyendo a Freud.
sino que lo pone en un apartado distinto, lo coloca ahí, Sigmund Freud y el psicoanálisis, Lo vuelvo a interrumpir, mi y querido luego el colega. estructuralismo. Espérame, lo vuelvo a interrumpir. Es que no nos interesan las oportunidades que nos dan las enciclopedias. Ujú. No, yo le solicito que lo elimine Sí. y que nos hable mejor de lo que lo impactó de saber sí, que eso no va. incluían a Freud. Sí, Entonces, háblenos de qué le pasó a usted cuando se entera que en la enciclopedia no aparece Freud. bueno, para mí ahí inmediatamente, como tomé la palabra de movimiento, me llevó a la militancia. Ujú. Dije, ¿cómo Freud milita? No pensado así, por supuesto, sino sostiene todo un movimiento de algo que a él, por supuesto, en ese momento se le devela, Ujú. pero pensé también en la militancia de aquí, del centro. Es decir, cómo hay algo que a nosotros o a mí me mueve a sostenerme como psicoanalista, y que eso muchas veces no es accesible, podría decir así, en lo concreto, pero está el empuje. El empuje que... Cuando usted me diga que no duerme, que no Sí, come, exacto. que no piensa, que está perdido, Sí, que ya no soporta, le diré que está deviniendo analista. sí. Pero mientras haya algo que mantenga su cotidianeidad en el aburrimiento, eso es lo único que van a obtener, Claro. Sí. aburrirse. ¿Sí? Sí. No. El amor al psicoanálisis es mantenerse así, tenso, angustiado, preocupado, intranquilo, sin dormir, sin comer, sin soñar, sin pensar, y cuando uno deja de pensar, ¡ah!, Sí, entonces uno puede despertar al vacío. Y eso que es, podríamos decir, la experiencia de la queja, en el caso del analista, es lo que necesita para estar deviniendo dinámicamente como analista. Ujú. Ujú. Y que no hay consuelo, porque ni lo buscamos ni nos interesa. No, para nada. Ahí es donde verdaderamente uno está seguro de su devenir. De otra manera, bueno, pues es un terapeuta eficaz, ¿no? ¿Sí? Puede ser psicólogo, y psicólogo conductual con una maestría y doctorado en psicoanálisis. Ujú. Pero su quehacer será en la conducta. Siempre. Ujú. No, el psicoanalista es otra cosa. Por eso la biografía de Freud, Sí. aunque esté alterada, aunque sea imposible, ¿sí? Sí. Y todos estos accidentes, es decir, ¿qué le estoy diciendo a mi colega? Cuando usted verdaderamente se desmaye delante de nosotros porque a Freud no lo incluyeron en la enciclopedia que consultó, usted está deviniendo analista. Ujú. Mientras se retire usted con el saber y con el señalamiento del saber, usted no deviene nada. Ujú. Ujú. Entonces, también esta conversación exige y demanda que estemos deviniendo como analistas. Sí. Por eso decimos a veces tonteras, torpezas, Sí. nos perturbamos, bueno, ¿usted quién sabe qué iba a leer? Ah, sí, de Goethe, justamente. Bueno, léalo. Es la primera parte de la teoría de la naturaleza, donde hace la justificación de la empresa y dice: cuando el hombre, inducido a una viva observación, comienza a mantener una lucha con la naturaleza, siente ante todo el impulso irrefrenable de someter a sí mismo los objetos. Bueno, Dios de mi vida, ¿de veras es Goethe o es Freud? Es que llega un momento en que Sí. no serían distinguibles. Sí. Claro. Otra vez es Cuando cuando el hombre, inducido a una viva observación, comienza a mantener una lucha con la naturaleza, siente ante todo el impulso irrefrenable de someter a sí mismo los objetos. Sí. Bueno, ¿cuántas veces no se nos presenta a uno en su devenir psicoanalista eso? ¿No? Cuando ya metió el yo. Permanentemente. Basta con que uno interrumpa al otro, con que le meta una interpretación, le cambie la palabra, es decir, vaya,
el devenir analista es una lucha consigo mismo. Eso es verdad. Pero es una licha y una lucha amorosa. ¿Una dicha? Sí, No, sí, es que definitivamente es una dicha y una lucha amorosa. Claro. ¿sí? Es decir, ya estamos peor que estos que fuman marihuana, y se inyectan y... ¿Qué más? El litio, no, el fentanilo, bueno, el alcohol, lo que sea, ¿no? Sí, indudablemente que estamos en esa línea, solamente que nuestra droga es el amor. Es el estímulo más fuerte. Cuando hemos pasado una noche en vela y todavía amamos a los otros, vamos bien. Sí. Pues sí. Sí. Es lo que está diciendo. Sí. Nada más que yo lo digo en una cuestión práctica vivencial. Claro, completamente. Sí, es lo que sigue. A ver, ¿qué sigue? Sin embargo, muy pronto estos, es decir, los objetos de la naturaleza, se le imponen con tal fuerza que siente cuán razonable sea reconocer su poder y respetar su acción. La noche en vela, ¿sí? La madrugada, digamos, en inquietudes, ¿sí? Sí. Y que no puede uno decir, qué bueno, no voy a dormir, entonces voy a leer, voy a estudiar, voy a marcar, ¿Cuál? Hay ocasiones en que lo inquietante es pensar Claro. Sí. analíticamente, Claro. pensar el psicoanálisis. Y al día siguiente, bueno, la madrugada entonces, en las horas siguientes, uno que está anhelando ir a martirizar a otros colegas. Sí, con esto los voy a martirizar. ¿Para qué? Para que yo pueda desahogar lo que me es insoportable. Porque aquí no dice algo que sí sucede psíquicamente. Claro. Que esa alteración, si uno no la verbaliza con otro, si uno no va a Sí. torturar a otro colega, Sí. definitivamente enferma. Sí. Lo somatiza inmediatamente. Sí. Entonces sí es la cura por la palabra. Sí, doctora. Ujú, sí. Bueno, pues ya nos trajo cosas que casi podríamos identificar a Freud con lo que Goethe nos escribe, ¿no? Y es que Sí. es genial porque es una situación vivencial de modificar el propio ser para darle cabida al fenómeno. Ujú. Sí, bueno, no sé si sea modificar el ser, porque en primer lugar no tenemos acceso al ser, ¿sí? Es una de las condiciones, digamos, del pensamiento freudiano. Por eso devastó a la filosofía. Sí. No era la intención, pero si a él le sucedía que no tenía acceso a su ser, ¿sí? ¿Por qué no poner eso precisamente como lo psíquico que él encontraba? Claro, ¿Sí? claro. Porque, bueno, la filosofía es todo lo contrario. Sí. La Sí, una filosofía aprehensión. hermosa, Sí. bellísima Sí, del justo. ser. El ser es esto. Sí. ¿Sí? ¡Ay, qué tranquilidad! No, sí. Si hay algo que los bebés no pueden hablar, pero los bebés sufren, es precisamente esa experiencia de vacío. Que en la medida en que la madre sea verdaderamente madre amorosa, lo salvará de todas esas crisis. Pero esa constitución psíquica es terrible en el bebé, en el que no habla, el que nada más existe. Y si no hay un otro que lo haga existir para ese otro, bueno, ya sabemos todo lo que nosotros recogemos en la clínica de los niños, ¿no? Sí. De los infantes. Sí, Bueno, y ¿usted- nosotros- usted Sí, ¿quién? leerles un comentario. Leerles un comentario Sí. que viene a cuenta. De Rosy Hernández nos dice: excelente día de conversación, queridos doctores. Escuchando en relación a la teoría psicoanalítica, me hicieron recordar la seducción que yo tenía de la teoría. Descubrí que uno se la juega y se crea haciendo vida en uno desde lo subjetivo de nuestra vida cotidiana.
Así es, así es. Y después, bueno, como estamos en ese tenor, así, mi querida Rosy Hernández. Rosa, ¿y cuál es el ejercicio que usted hace en todo aquello que nos participa? ¿A quién se los transmite? ¿Con quién lo comparte? Porque si no es así, entonces es una intelectualización vivencial, muy buena, pero estéril. Ahí nos quedaríamos en una esterilidad. Y esto va también para los comentarios exquisitos de Flower. Si ella no los comparte y no los transmite a otros, pues es nada más la encerrona con nosotros, ¿no? Sí. Bueno, nosotros no vivimos para eso. Vivimos para sorprendernos de lo que nos pueden decir los que no están con nosotros. ¿Sí? Porque bueno, Rosa no está con nosotros, está en su lugar, digamos, no sé, ahorita no ubico. Rosa, ¿está usted en Pachuca? Bueno, ahorita a ver que nos escriba. Bueno, hay unos segundos de desfase. ¿No? ¿Cómo? Ahorita que nos conteste, hay unos segundos de desfase, como unos Ok. casi un minuto. No, Ok. Casi un minuto. Casi un sí, minuto. está configurado casi un minuto. Qué barbaridad. Ujú. Pues no, que esto era la maravilla, la octava maravilla del mundo, y que no Sí. solamente se vive y se siente cuando ya está transmitido. Bueno, es por protección a los programas. Como ya. la información Sí. se va cargando en la red, Ok. por paquetitos, Ok, son ok, paquetitos de ok. información. Ok. Entonces, escogimos una latencia del programa que nos permitiera que en dado caso de que hubiera una interrupción por la señal, por lo que fluctuaciones principalmente por fluctuaciones de la señal, Sí. entonces tuviéramos el tiempo de que la constancia de la recuperación de los paquetitos se restableciera en un minuto, en un Casi lapso de 5. un minuto, para que no haya interrupciones o las menos en la transmisión de los programas en vivo. Y sí, ya contestó que sí está en Pachuca. Sí, está en Pachuca. Bueno, pues nosotros esperamos de nuestra amiga, compañera, militante también, Flower, y que esperamos que también sea amiga, compañera, militante, Rosa, en dónde todo esto que ella puede elaborar con nosotros, en dónde más lo transmite, a dónde más puede llegar esto que es muy bello. ¿Sí? Claro. Pero que no se quede en nosotros, sino que salga. Exacto. ¿Puedo leer algo, doctora? ¿Usted qué cree? Es la parte de la respuesta que da el poeta Schiller a su amigo que se quejaba de su falta de productividad. Pero bueno, quiero leerlo porque me hace pensar en lo que estamos trabajando sobre la creación. Muy bien, sí, adelante. Y en una mente creadora, me parece, el entendimiento ha retirado su guardia de las puertas. Así, las ideas se precipitan por ellas, y entonces, solo entonces, puede aquel dominar con la vista el gran cúmulo y modelarlo. Vosotros, señores críticos, o como quiera que os llaméis, sentís vergüenza o temor frente a ese delirio momentáneo, pasajero, que sobreviene a todos los creadores genuinos y cuya duración mayor o menor distingue al artista pensante del soñador. De ahí vuestras quejas de infecundidad, porque desestimáis demasiado pronto y espigáis con excesivo rigor. Carta del 1 de diciembre de 1781. Bueno, ahí quédese, porque resulta que en el último año de vida de Lacan, que vino a Caracas, ¿sí? Se ha malinterpretado lo que él nombró lo más delirante de Freud, ¿sí? El decir, no me acuerdo exactamente cómo lo describe, pero se refiere a un pasaje
preciso, exacto, de los recursos que utilizó Freud para poder explicar lo psíquico. Y entonces, mucha gente ha escuchado a Lacan como el crítico más severo a las propuestas creativas de Freud, ¿sí? Y entonces lo tratan como que Lacan dijo que Freud deliró. Pues es que era un creador. Y acabamos de escuchar precisamente, ¿1700 qué? 88. En 1788 se explica que la creación no puede dejar de pasar por lo delirante. Sí. Entonces, pobre Lacan si no delira. Pobrecito. ¿Sí? Pero bueno, eso es cuando algunas personas dan fe de que Lacan estaba criticando a Freud en cuanto que lo que había dicho al respecto era delirante. Sí. En otra posición podemos encontrar que Lacan lo admiraba, Claro. que más bien Lacan iba a decir, porque él nada más siempre sostuvo que él no era genio, Claro. que él nada más era un enseñante y que era su enseñanza lo que nos heredaba y lo que nos dejaba, ¿sí? A los que quisiéramos. Entonces, si su enseñanza, si tomamos como enseñanza lo que hace en el discurso de Caracas, ¿sí? Decir que es lo más delirante de Freud y que él lo va a presentar, a trabajar, a hacer algo con el delirio de Freud, ¿sí? Definitivamente podemos escuchar que él nunca tuvo acceso a una creación. Es decir, él jamás deliró. Solamente podía enseñar. Y lo tomamos de una manera amorosa. Si lo tomamos, digamos, para degradar a Freud, bueno, pues entonces Lacan, que es el que tiene que poder juzgar a Freud en su creación, pues dijo que esto era delirante y le creemos. Y vamos a tratar a Freud como delirante. El delirio es precisamente una creación. Y además es Freud el que nos dice que el delirio es ese intento creativo del paranoico para crear y retener y tener una nueva realidad donde él puede existir. Claro. ¿Qué haría entonces el paranoico cuando por medio de fármacos le cortan el delirio? Despedazarse. Sí. Bueno, ¿qué más? Porque ya esto de Schiller ya nos dejó fríos Sí. y ya nos ayudó a decir, cuidado con las malas lenguas, en cuanto que si Lacan nunca deliró, pues está mal. Y si Lacan reconoce el delirio de Freud y quiere hacer algo con esa creación de Freud en relación a lo que él llamó mi enseñanza, pues adelante, ¿no? Que bien, bienvenido. Sí. Ahora, ¿lo necesita Freud? No. 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 Bueno, ¿cómo vamos de tiempo? Es la 1:03, Es la 1:03. doctor. ¿Es la 1:03? Sí. Ay, ¿y cómo nos despediremos ahora? Alan, que está nada más con los ojos pelones, porque ha estado, los mueve para un lado, los mueve para otro, los pela, pero él está tieso. Es su defensa. Bueno, cierre el programa. Lo vamos a animar a que cierre el programa para que pueda, digamos, Alan sabe que si está aquí es porque lo queremos. No podría estar con esa tiesura aquí en otra situación. Es porque lo queremos. Bueno, le damos la posibilidad. Pues creo que un cierre que al menos a mí me gusta es decir hasta luego. Muy bien, dígalo. Pues hasta luego. Y entonces le damos siempre la posibilidad al ser humano de que ante esta situación tan fuerte
de la paralización afectiva, ¿sí?, pueda decirnos algo. Muchas gracias, Alan. Muchas gracias. Algo, que es muy fuerte. Sí. Ese algo es fortísimo, ¿sí?, para una persona en donde él requiere y necesita esta rigidez. Bueno, adiós, bye bye, yuhu. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.